Hola y saludos a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Andrew Miller. Vengo otra vez con la palabra de Dios transmitiendo aquí a través del YouTube. También estamos probando hoy un nuevo micrófono, entonces esperamos que la calidad del audio pueda ser mejor de lo que haya sido en el pasado y trataremos de mejorar aquí en los días de venir con el sonido de nuestros videos para que todos ustedes puedan aprovechar y beneficiar de lo que estamos transmitiendo a través de la palabra de Dios. Hoy quiero que vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Colosenses capítulo 4, verso 17. Mientras que están tornando ahí, quiero retarles y amonestarles, si no han orado todavía en respecto a preparar sus mentes y corazones para lo que la palabra de Dios les quisiera hablar hoy, les recomiendo que pongan en pausa este video y tomen un momento para hablar con el Señor, para pedirle que te abra la mente y el entendimiento y el conocimiento de lo que se va a escuchar hoy, para que tú tengas una mente abierta, un corazón preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios en tu corazón, y que tengas la mentalidad abierta para escuchar lo que Dios estuviera hablándote personalmente a través de este mensaje. Pero quiero que vayan en sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 4 verso 17. Estaré leyendo esta parte en la Nueva Traducción Viviente. También estaré leyendo otros pasajes en la versión Reina Valera, pero me gusta leer muchas veces de la Nueva Traducción Viviente por causa de que es un español más claro y moderno para la sociedad moderna, particularmente ya que hay mucha gente que tienen dificultades entendiendo el español viejo de la versión Reina Valera. Me gusta usar la versión moderna. Si acaso no tuvieras esa versión en tu Biblia, si acaso la Biblia que estuvieras leyendo es Biblia en formato de libro físico, puedes ir al internet y esta versión se encuentra gratis en el internet. Puedes aún descargar y bajar en tu teléfono una aplicación de la Biblia que tuviera la Nueva Traducción Viviente para poder así entender también lo que estoy leyendo, pero sin embargo puedes leer en la versión Reina Valera si acaso eso es la única versión que tuvieras. Pero Colosenses capítulo 4 verso 17 dice, este es el apóstol Pablo, él estuvo hablando a la iglesia de los Colosenses y él tuvo un mensaje específicamente por un solo hombre cuyo nombre era Arquipo, y él dijo, además díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Él dijo, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. También como texto de apoyo vamos a leer en el libro de Esther capítulo 4 verso 14 la última parte del verso. Esther capítulo 4 verso 14. Aquí estoy leyendo en la versión Reina Valera y es en la última parte del verso que estoy leyendo. Pero en este verso el contexto es donde el tío de la reina Esther, cuyo nombre es Mordecaí, él estaba, o Mardoqueo también como se le conoce, él estaba hablando a su sobrina, quien era reina Esther, y él dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe? Le dice, si para esta hora has llegado al reino. Cuando Mordecaí o Mardoqueo, como quisieras nombrar el nombre de este hombre que era el tío de la reina Esther, cuando él preguntó a reina Esther esta pregunta que ahora es famosa, él estaba retándola a considerar el hecho de que ella quizás existió en el tiempo que ella existía y que había sido elevada al rango de ser la reina de Persia por un tiempo donde ella pudiera ser más útil y de más impacto a los judíos, quienes eran el pueblo de Dios. Y como Mardoqueo era judío y por supuesto la reina Esther era judía también, incluso su nombre judía, antes de que ella fuera
fuera llamada Esther era Hadassah. Entonces ella era judía también y su pueblo era los judíos, el pueblo de Dios de aquel tiempo. Y sabemos que del libro de Esther, un hombre impío llamado Hamán trató de tener todos los judíos del imperio destruidos, pero sabemos que Dios no iba a permitir que semejante cosa ocurriera. Y yo creo que Dios puso a la reina Esther en su posición. Ella fue aconsejada por su tío Mardoqueo, que también en aquel tiempo era un oficial de gran rango en el imperio de aquel tiempo, pero ella fue usada para traer intervención de parte del pueblo judío al rey Ahasuero, también conocido como el rey Xerxes. Este rey era el mismo Xerxes que era el rey de Persia en el tiempo famoso de la batalla contra los espartanos de Grecia. Entonces este es un rey muy famoso y conocido históricamente en la historia secular, al igual que en la Biblia, en el libro de Esther. Pero Esther no fue promovida a que fuera la reina de Persia simplemente para que viviera una vida de lujo y una vida de alta calidad en el palacio, a pesar que así era su vida. Si tú lees el principio del libro de Esther, si lees los primeros capítulos en particular, puedes ver la gran calidad alta y el lujo con que vivían los que estaban en el palacio, particularmente el rey de Persia y su familia. Y ciertamente Esther, como reina de Persia, habrá vivido una vida muy lujosa en ese palacio, pero ella no fue promovida para ser la reina simplemente para que viviera bien y de alta calidad. Yo creo que ella fue puesta por Dios estratégicamente para un tiempo donde ella pudiera hacer de más uso, o donde fuera ella más útil al pueblo que era su pueblo, y donde ella pudiera usar su ventaja de ayudarles en un tiempo de necesidad, ya que ella tenía la ventaja de ser la reina, tenía la ventaja de tener poder y autoridad y posición, tenía la autoridad de tener el oído del rey, donde ella podía comunicar con el rey porque era su esposo. Entonces ella tenía una posición estratégica y una posición importante que podía ser útil para el pueblo de Dios en este tiempo. Cuando consideramos lo que el apóstol Pablo dijo en respecto al hombre llamado Arquipo, tenemos un sentido de que posiblemente este hombre Arquipo estaba rechazando o ignorando el hecho de que él tenía un ministerio dado por Dios que él no estaba cumpliendo. Entonces no es de que Dios no le había dado un ministerio. Dios le dio un ministerio, como el apóstol Pablo confirma en Colosenses 4:17. Dios le había dado al hombre aquí un ministerio, pero el apóstol Pablo sintió la necesidad de amonestar a la iglesia de los colosenses, de amonestar al hombre Arquipo, el hermano Arquipo, de que cumpliera con su ministerio dado por Dios. Entonces voy a titular, solo para que sepan, para que entiendan, el título y el propósito de este tópico, de este sermón, es: tu ministerio te está esperando. Te estoy hablando directamente, específicamente de ti. No estoy hablando de tu iglesia, no estoy hablando de tu organización religiosa, estoy hablando de ti como un individuo. Tu ministerio te está esperando. Yo creo que todos tienen un ministerio, y si Dios te ha llamado y si Dios te ha escogido, tienes un ministerio que necesitas cumplir y tu ministerio te está esperando. Eso fue el mensaje que Pablo dio al hermano Arquipo a través de la iglesia de los colosenses, porque el hermano Arquipo tuvo un ministerio pero no lo estaba cumpliendo y tuvo que ser amonestado a que lo cumpliera. Puede ser quizás que Arquipo no estaba totalmente confiado en su habilidad de performar su ministerio. La Biblia no está claro de por qué hermano Arquipo no estaba cumpliendo con su ministerio. Sin embargo, sabemos que no lo estaba haciendo, pero las razones por la cual
No lo sabemos. Pero puede ser que quizás él no sentía completamente confiado en su ministerio, o sea, mejor dicho, completamente confiado en su capacidad de cumplirlo, así como le pasa a mucha gente hoy en día. Puede ser que quizás él era un hombre perezoso y pensaba que otra persona pudiera operar en el llamado personal que Dios le había dado a él, porque también esas cosas ocurren hoy en día. Puede ser que Arquipo quizás sentía que a pesar que él había sido dado un ministerio, que él no necesariamente tenía que hacer nada más que estar sentado ahí, porque si él estaba llamado con un ministerio, puede ser que por negligencia de cualquier razón. No sabemos por qué. Sin embargo, y sin saber todos los detalles más profundos de la situación, sabemos que el hermano Arquipo, al igual que la reina Esther, habían sido dados un ministerio de parte de Dios y habían sido puestos donde estaban y cuándo estaban, así como el hermano Arquipo, dónde estaba y cuándo estaba, para poder hacer mayor impacto positivo donde él vivía. Ahora no es un tiempo de estar en negligencia o un tiempo de estar rechazando cualquier ministerio que Dios te haya dado. No es el tiempo ahora de decir no voy a trabajar en el ministerio del Señor, no voy a operar en mi llamado, no. Al contrario, cada uno de nosotros hemos recibido dones y habilidades y capacidades de parte de Dios que pueden ser útiles para el impacto de las almas para el reino de Dios. Ahorita no estoy tan interesado en argumentar con aquellos que están que tienen una mente tan pensando de sus inseguridades, de que mira, pastor, que me siento inseguro, que me siento aquí, que me siento allá. Si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha dado la capacidad y el don, no es tiempo de estar jugando, no es tiempo de estar rechazándolo, no es tiempo de estar haciendo excusas, de estar escondiendo tu cabeza en la arena como el avestruz. Al contrario, es tiempo de impactar al reino de Dios donde estás, en el tiempo en que estás viviendo, porque por esa razón Dios te ha llamado al reino, como dijo Mardoqueo en Esther, para un tiempo como esto. Yo creo que estamos viviendo en una hora de crisis mundial. Si has estado vivo por suficiente tiempo para entender lo que está ocurriendo al nivel mundial, estamos viviendo en una hora de crisis internacional y, por supuesto, al nivel nacional aquí en los Estados Unidos, de crisis nacional. Y hoy más que nunca la iglesia necesita vivir siendo la luz que este mundo necesita, ya que la iglesia debe ser una luz en medio de las tinieblas. Estamos viviendo en tiempos oscuros espiritualmente y necesitamos ser la luz más que nunca. Ahora no es el tiempo de estar sentado ociosamente cuando la gente necesita ministerio. ¿Quién sabe si Dios te haya llamado a ti? ¿Dónde tú estás ahora mismo para este tiempo actual en que estamos viviendo, para que tú pudieras ser la mayor bendición y el más impactante en ministerio a su pueblo en esta hora de crisis? Quiero que entiendas que si acaso Dios te ha llamado a bendecir su pueblo y su reino y la iglesia con tus talentos, con tus dones, para que tú puedas alcanzar a otros y aplicar tu ministerio para ayudar al reino de Dios en esta hora. Piensa en esas preguntas. Esos no fueran oraciones o dichos, eso fueran preguntas. ¿Quién sabe si Dios te ha llamado con esos talentos que tú tienes, con esos dones que tú tienes, con esas capacidades y habilidades y recursos quizás que tú tienes acceso a, quizás recursos que otros no tienen acceso a lo mismo, y puedes usar estas cosas para bendecir el pueblo de Dios, la iglesia y además a gente en tiempo de necesidad?
Alguien está contando en ti a cumplir con tu destino. Alguien está contando en ti a que cumples con tu don que Dios te ha dado, para que ellos puedan ser ministrados y bendecidos a través de ti. Dios quiere usarte como un conduito de su gloria. Dios quiere usarte como una vasija para su honor, y necesitas rendirte al Señor en este tiempo. Necesitas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame. Estoy dispuesto a ser un siervo útil para tu reino, Señor. Hay un mundo entero esperando a que tú activamente usas tus dones, tus talentos y tus habilidades para que Dios les pueda tocar a través de ti. Como dice una canción antigua, a veces nosotros somos usados por Dios, somos las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios en este mundo. A veces Dios nos usa como una portavoz, somos instrumentos para Él, somos vasijas para su gloria. Y a veces el único Cristo que algunos verán es el Cristo que ven en tu vida cuando tú estás activamente participando en el ministerio que Dios te ha dado. Entonces te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Vamos a explorar esta idea en este mensaje hoy. Primeramente, el punto número 1 que quiero hablarte es de no ignorar tu llamado. Dije no ignorar tu llamado. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice así: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Nota que el apóstol Pablo habla claramente al hermano Timoteo y le dice: no descuides el don espiritual que recibiste. Esto lo tengo subrayado en el texto porque es importante, porque hay mucha gente que descuidan del don que tienen. Hay mucha gente que tienen negligencia al llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Hay mucha gente que quizás por pereza, por temor, por inseguridad, por cualquier excusa y pretexto de las que abundan, que descuiden del don espiritual que recibieron. Y el apóstol Pablo les está advirtiendo a través de este mensaje en 1 Timoteo 4:14, no descuiden del don espiritual que recibiste. Yo creo que si tú eres un creyente fiel en Jesucristo, que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que Dios te ha dado a ti un don y un ministerio. Tienes un ministerio. Ahora, cuando hablo de ministerio, yo sé que hay mucha gente que por ignorancia, por falta de entendimiento, siempre piensan que el ministerio significa que Dios les ha llamado a predicar como pastores, evangelistas, profetas, etc. Y eso es por causa de ignorancia, malos entendidos bíblicos, por falta de estudiar la palabra de Dios. No todos son llamados para ser pastores, no todos son llamados para ser evangelistas, no todos son llamados para ser maestros, etc. Pero todos tienen un ministerio. Y si buscas aún en el diccionario lo que significa administrar, yo te voy a dar definiciones dentro de un momento, entenderás lo que significa el término básico y original de lo que significa ministrar. Tienes un ministerio. Y es trágico que mucha gente viven vidas sin cumplimiento, vidas infelices, porque han puesto ignorancia o negligencia, han ignorado o rechazado o puesto al lado el ministerio que Dios les ha dado. Necesitas tú reconocer el hecho de que tú tienes un ministerio que necesita ser cumplido y es tiempo para trabajar. Mira a alguien si tienes a alguien cerca de ti, dile: es tiempo para trabajar, es tiempo para trabajar, es tiempo para ministrar en lo que Dios te ha llamado a que hagas. Quiero darte la definición de lo que significa el término o el verbo ministrar. Cuando yo busqué en el diccionario, te estoy dando lo que dice el diccionario, algunos términos, algunas definiciones. Ministrar significa atender o asistir a las necesidades de alguien, de proveer algo necesario o beneficial.
viene de orígenes latín, que significa para ser un siervo. O déjame explicarlo otra vez porque no creo que todos entendieron lo que acabo de hablar. Cuando se defina la palabra ministrar, la definición original no tiene nada que ver con predicar, con tener posiciones y títulos, no. La definición original significa asistir o atender a las necesidades de alguien. Entonces, cuando alguien está atendiendo o asistiendo a necesidades de alguien, están ministrando. También la definición significa proveer algo necesario o algo beneficioso. Cuando alguien está proveyendo algo necesario y beneficioso, están ministrando. Viene de orígenes del idioma latín, de la cual viene el español, que significa ser un siervo. ¿Te das cuenta? Ser un siervo. ¿Estás sirviendo tú a alguien? Ministerio significa o se trata de servir a los demás y poder asistir a las necesidades de los demás. Te hago una pregunta. ¿A las necesidades de quién estás tú actualmente ayudando? ¿A las necesidades de quién estás tú actualmente ayudando? Y además te pregunto, ¿a las necesidades de quién estás actualmente sirviendo? ¿A las necesidades de quién estás actualmente sirviendo? Si tú dices, mira, yo no estoy actualmente sirviendo a las necesidades de nadie, quiero que entiendas las implicaciones de eso. Te pregunto una vez más, si necesitas poner en pausa ahora para que te dé chance para pensar y responder, hazlo. Pero no sigues adelante en este sermón sin que hayas respondido a esas preguntas, para que vayas pensando personalmente en respecto a tu ministerio, si estás tú haciendo esto o no. Una vez más te vuelvo a preguntar, ¿a las necesidades de quién estás actualmente atendiendo? ¿Y a las necesidades de quién estás actualmente sirviendo? Si vas a cumplir exitosamente con el ministerio que Dios te ha dado, necesitas ser suficiente humilde y entender que tu ministerio te fue dado a ti para que tú sirvieras a los demás, no para que los demás te sirvieran. Una vez más, vuelvo a repetir esto para todo aquel que no entiende lo que significa ministrar. Te recuerdas que significa, el término original viene de orígenes, que significa ser un siervo o un sirviente. Tu ministerio te fue dado a ti para que tú sirvieras a los demás, no para que los demás te sirvieran a ti. Una de las definiciones de ministrar significa proveer algo necesario o algo beneficioso. Te quiero preguntar ahora en respecto a tu participación en tu iglesia local. Quiero que tomes un momento. Supongo que asistes a una iglesia, y si asistes a una iglesia local, en respecto a tu participación personal tengo algunas preguntas. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú regularmente provees, das o haces que es considerado necesario y beneficioso para tu congregación? Voy a repetir la pregunta y póngala en pausa si necesitas pensarlo antes de seguir. ¿Qué es lo que tú regularmente provees, das o haces que es considerado necesario y beneficioso para tu congregación? Y en respecto a tu ministerio, ¿qué es lo que tú regularmente provees, das o haces que es considerado necesario y beneficioso para los demás? Una vez más, en respecto a tu ministerio, ¿qué es lo que tú regularmente provees, das o haces que es considerado necesario o beneficioso a los demás? No te estoy preguntando qué hiciste un año atrás, qué es lo que antes hacías cuando tuviste posición.
No te estoy preguntando qué hiciste 2, 3 meses atrás. Te estoy preguntando en respecto a ahora mismo. Si ahora mismo no estás haciendo nada de proveer, dar o hacer algo considerado necesario y beneficioso a tu congregación, entonces no estás ministrando quizás conforme al ministerio que Dios te ha dado. O si no estás regularmente, aún ahora, actualmente, proveyendo, dando o haciendo algo considerado necesario y beneficioso a los demás, tampoco estás ministrando conforme al ministerio que Dios te ha dado. Uno de los errores más grandes que algunos cristianos hacen es que rechazan el hecho o la verdad de que tienen un ministerio que necesita ser cumplido por ellos mismos y que nadie más va a cumplir ese ministerio por ellos. O sea, nadie va a tomar tu lugar haciendo exactamente lo que tú haces cuando Dios te ha llamado a que hicieras algo específico. Entonces no estás supuesto tú estar esperando que otro lo haga por ti. Tú fuiste llamado por esa razón. Tú fuiste llamado por ese propósito. Entonces hay algo único, hay algo especial acerca de ti que Dios puede usar para beneficiar su pueblo y para beneficiar a los demás en su tiempo de necesidad. Piensa en esto. No hay nadie exactamente igual que tú en toda la planeta Tierra. ¿No me entendiste? Dije, no hay nadie en todo el mundo. No hay otro ser humano exactamente como tú. Tú eres único y por esa razón Dios te ha llamado a que hicieras lo que estás llamado para hacer. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu ministerio personal? ¿Qué estás haciendo? Yo no dije qué estás pensando, qué hiciste. No, te estoy preguntando presente. ¿Qué estás haciendo con tu ministerio personal? También te pregunto, ¿será que hayas rechazado o ignorado tu ministerio simplemente porque no tienes un título o posición oficial en tu iglesia? Hay mucha gente que dicen, el pastor no me ha dado una posición, el pastor no me ha dado un título oficial, el pastor no me ha asignado un departamento todavía, y eso es una excusa y un pretexto horrible, porque eso no es lo que se requiere para un ministerio. Te estoy preguntando si has puesto en negligencia a tu llamado simplemente porque no tienes una posición oficial o título en tu iglesia como mucha gente lo hace. ¿Será que hayas rechazado o ignorado tu ministerio simplemente porque gente no te están dando el reconocimiento que tú quieres? Porque también hay gente que si no se les aplauda, que si no se les reconoce del púlpito, que si no se les nombra cada vez en algo, en un formato público para que todo el mundo les vea, a veces no hacen el ministerio que Dios les ha dado porque no reciben el reconocimiento que ellos han querido. O sea que hay gente que solo operan en el ministerio que Dios les dio si acaso ellos sienten que están recibiendo el conocimiento suficiente que ellos están queriendo. Y eso es una gran barbaridad. Eso no debe ser, porque van a haber tiempos que la gente quizás te aplaudan, quizás te reconocen, quizás te felicitan, y van a haber tiempos que nadie dice nada, que nadie te reconoce, que quizás nadie se da cuenta. Pero uno está trabajando para Dios. Y cuando estás trabajando para Dios, tú trabajas sabiendo que Él te está viendo, Él está reconociendo lo que estás haciendo, Él te recompensará. Y no debes esperar que la gente te reconozca para hacer lo que Dios te ha llamado para hacer. Te pregunto, ¿qué requerirá? ¿Qué requerirá para que tú dejas de estar sentado o parado ociosamente en medio de esta hora de necesidad en la cual estamos viviendo, y que tú salgas por fe para cumplir con el ministerio que Dios te está dando? Dios te ha dado un don, un ministerio. ¿Qué requerirá que operas en tu ministerio en esta hora? Quiero darte una definición de la palabra de lo que es negligencia, de ignorar, negligencia, porque te he preguntado varias veces,
o he nombrado muchas veces durante este sermón ahora la palabra rechazar o ignorar, y puede ser que hay algunos que no entienden lo que significa eso. Una definición de negligencia es de no poner atención apropiado a algo, o de ignorar, otra vez, no poner atención apropiado a algo, o ignorar. También otra definición es fallar en hacer algo. Fallar en hacer algo. Viene de orígenes latín, de la cual viene el español, del latín. Orígenes de la palabra negligere, que significa escoger, de no escoger o de no recoger. De no escoger o no recoger. Vuelva a escuchar todas esas definiciones, poniéndolo, retrocediendo el video si necesitas escuchar todo eso una vez más para que entiendas de qué estamos hablando antes de seguir, para que entiendas el impacto de esta palabra. Cuando se habla y se trata de negligencia, estamos hablando de gente que no han puesto atención apropiada a su ministerio, que han ignorado su ministerio, que han fallado en hacerlo, que han escogido no recogerlo, no hacer lo que fueron llamados para hacer. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la vida de muchos cristianos en este momento. Muchos están escogiendo de no recoger el manto y cumplir con su ministerio. Cuando hablo del manto, estoy haciendo una referencia profética del Antiguo Testamento, cuando se le daba el manto al profeta, que significaba que él fue escogido por Dios. Y al menos, por ejemplo, Eliseo recogió el manto de Elías y cumplió con su llamado. Pero hay muchos que están escogiendo no performar sus tareas religiosas simplemente porque piensan que nadie les necesita. Hay muchos que están descuidando su llamado simplemente porque sienten que siempre merecen recibir alguna recompensación monetaria o económica por sus servicios. O sea, hay gente, créelo o no, hay gente que piensan que si no se les da dinero, que si no se les ofrece una ofrenda, que si no se les ofrece una recompensación económica, que ellos no van a operar en el ministerio a la cual fueron ellos llamados para hacer. Hay mucha gente así. Siga viviendo. Si nunca has conocido a alguien así, un día te darás cuenta que así es. Y puede ser que algunos de ustedes que están viendo este video ahora te das cuenta quizás que conoces a gente que son así, que si no se les paga para todo. Gente que aman tanto dinero que si no se les paga para todo no cumplen con su ministerio. Y esa es una gran barbaridad espiritual. Muchos escogen no cumplir con su ministerio porque piensan que el pastor les tiene que dar un título oficial o una posición oficial antes de que puedan ser usados. Si tú estás viendo este video y eso es el caso en tu vida, si tú eres una de esas personas que mira, pastor, fíjate, pastor, que el pastor no me dio un título, que el pastor no me dio una posición, que el pastor no me dio un departamento, que el pastor no me asignó aquí, que no me asignó allá. Deja de estar haciendo pretextos culpando al pastor cuando el perezoso eres tú, cuando el negligente eres tú, cuando el que está rechazando el ministerio que fue llamado por Dios eres tú. Porque si Dios te ha llamado, tú vas a usar tu don y ministerio. ¿Dónde estás? ¿Cómo Dios te ha puesto? Y las puertas se abrirán para ti. Si fuera necesario en tu iglesia o organización a que Dios te diera un título o posición, pero posiciones y títulos no son requisitos para ser usados por Dios en un ministerio. Entonces saca esos pensamientos de tu cabeza, porque así no es el caso. Uno no requiere un título para ser usado por Dios, gracias a Dios, amén. En el libro de Esther, capítulo 4, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, hubo un tiempo donde Mardoqueo o Mordecai le dijo a su sobrina, la reina Esther, porque él había aconsejado que fuera a hablar con el rey, a que fuera a intervenir por el pueblo judío de su tiempo, y él le dijo a ella: si te quedas
callada en un momento como este. El alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Te das cuenta que Mardoqueo fue muy directo con la reina? Y dijo, en otras palabras, si tú te quedes callada, silenciosa durante un tiempo cuando te necesitamos a que hagas tu trabajo, tu ministerio, en que usas tu ventaja para el bien de nosotros, si no haces lo que fuiste llamada para hacer, Dios traerá alivio y liberación de otra parte. Dios escogerá a otro a que haga lo que tú hubieras hecho, pero tú y tus parientes morirán. Yo quiero traducir este pasaje para una aplicación moderna y provocar tu pensamiento. Parte de mi propósito hoy es provocar tu pensamiento, provocar tu cerebro, poniendo esto en una aplicación moderna. O sea, imagínate si fuéramos a traducir eso a términos modernos. Lo que él dijo a la reina de aquel tiempo aplica para tu ministerio hoy. Si tú te mantienes callado o silencioso en un tiempo como esto, en un tiempo como esta crisis mundial, en que estamos viviendo, y ignoras tu ministerio, Dios puede levantar a alguien en algún otro lugar que te puede reemplazar, alguien que puede tomar tu lugar, alguien que hará lo que tú no hiciste, alguien que obedecerá donde tú no obedeciste, y alguien cumplirá el llamado que ellos tienen, pero tu ministerio morirá por causa de negligencia y falta de uso. ¡Qué bárbaro sería si tu ministerio muriera! Si tu ministerio fallara y fracasara simplemente porque no lo usaste, no hiciste nada y por falta de uso. No dejes que tu ministerio muere simplemente porque no hiciste nada con tu llamado dado por Dios. Recuérdate que hay otras personas que Dios puede usar, que Dios puede llamar, que Dios puede escoger, y si tú te mantienes silencioso, si tú hagas cualquiera excusa y pretexto para no ser usado por Dios, Dios usará a otro, pero posiblemente tu ministerio morirá. Quiero preguntarte, ¿quién sabe? Así como el tío de la reina Esther le preguntó a ella, ¿quién sabe si llegaste a ser reina precisamente para este tiempo? Te pregunto, ¿quién sabe si tú no fuiste estratégicamente puesto en el reino de Dios para este tiempo actual en que estamos viviendo? Y aún en el lugar donde tú estás viviendo, para un tiempo como esto. No descuides tu ministerio. Te digo, no descuides tu ministerio. El segundo punto que quisiera compartir contigo es que tu ministerio fue dado por Dios y no por el hombre. Tu ministerio fue dado por Dios y no por el hombre. En el libro de Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, en la versión Reina Valera. Gálatas 1, verso 15 y 16, en la versión Reina Valera, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es un cuento de parte del apóstol Pablo cuando él estaba contando acerca de su ministerio y su llamado. Quiero repetirlo para que entiendan. Yo puse incluso la última parte subrayado para que entiendan el punto que quiero hacer de que tu ministerio fue dado por Dios y no por el hombre. El apóstol Pablo dijo, pero cuando agradó a Dios. ¿Te das cuenta? Agradó a Dios, dice. Ahí no dice, pero cuando agradó a la gente. Ahí no dice cuando agradó a mengano de tal. Cuando agradó a la fulana, no. Porque cuando Dios te llama para un ministerio, muchas veces le va a desagradar a algunas personas.
Puede ser que va a haber gente que le desagrada que tú tienes un ministerio de parte de Dios, pero cuando Dios te está llamando, no importa a quién le desagrada. Y él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí está la parte que quiero que vean. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, hablando en respecto de gente, de otros seres humanos. Él no dijo, vamos a ir a consultar con medio mundo antes de que hiciéramos el llamado de Dios. Algunos de ustedes necesitan parar de estar esperando a ir enseguida a consultar con carne y con sangre cuando Dios te ha dado un ministerio. Tú no necesitas el permiso de hombre, el permiso de gente para cumplir lo que Dios te ha llamado que hicieras. Si le agrada a Dios, no le importa a quién le desagrada. Deja de dejar que el hombre o que la gente silencia tu ministerio dado por Dios. Deja de permitir que gente cierren o callan tu llamado. Si no tenemos cuidado, a veces aún nuestros hermanos cristianos y nuestras hermanas cristianas, a veces ellos tratan de parar nuestro ministerio, tratan de callar nuestro ministerio por causa de celos, envidia y orgullo. No creas de que porque alguien es cristiano que no luchan con celos, envidias y orgullo. Aún en el nivel ministerial hay mucho orgullo en el ministerio de algunas personas, y hay que orar por gente así, que Dios les perdona. Y si eso eres tú, arrepiéntate, ponte bien con Dios, humíllate antes de que Dios te haga humillar. Pero puede ser que siempre hay alguien en tu iglesia que desea que tú dejas de activamente buscar tu ministerio porque ellos tienen inseguridades y dudas personales en respecto a su propio ministerio. Porque muchas veces cuando uno es inseguro y cuando uno tiene dudas personales, también quieren que los demás los tengan. Y gracias a Dios no todos somos afectados por gente loca así, porque no es necesario que yo esté inseguro solo porque tú estás inseguro. No es necesario que yo tenga dudas personales en respecto a mi ministerio solo porque tú tienes dudas personales en respecto a tu ministerio. No todos somos iguales. No dejes que la inseguridad ajena en respecto al ministerio personal de alguien te causa a ti sentirte inseguro de tu propio ministerio. No piensas que esto no significa que no haya un orden divino, un tiempo divino para las cosas, y que tú no necesitas estar sometido a un varón de Dios para asegurar contabilidad a la palabra de Dios. Al contrario, no. Yo no estoy predicando de que tú no necesitas ser contable a alguien. Si tú eres un pastor viendo este video, quiero, hermano pastor, que tú entiendes que como pastor yo te entiendo, yo te respaldo. Yo sé que muchas veces hay gente en iglesias que piensa que no necesitan ser contables a nadie, que no necesitan someterse a nadie, y eso no estoy de acuerdo con eso para nada. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo divino, hay un orden divino, yo creo en eso. Pero lo que estoy tratando de decir es de que tú necesitas parar de estar esperando que la gente siempre aprueba lo que tú fuiste llamado para hacer, antes de que tú comienzas a ser quien fuiste llamado para ser. Dios no te llamó para que te sentaras ociosamente esperando hasta que todas tus amistades y familia te aprobara para ser usado por Dios. Dios te llamó para un tiempo como esto, y no como algunos que dicen voy a ir a consultar con la mengana, a ver si aprueba el mengano, a ver si la familia está de acuerdo, a ver si mis amigos me apoyan. No, porque a veces ni la familia ni los amigos te van a apoyar, pero si Dios te está llamando para que hicieras algo, te llamó para un tiempo como esto, y es un tiempo que activamente contribuyes al ministerio que está en tu iglesia, en tu ciudad, a través de hacer cosas
que ayudan y benefician al propósito de tu iglesia y para la causa del pueblo de Dios. Entonces te reto, si vas a ser usado, entrégate para el beneficio de tu iglesia local y para el beneficio del pueblo de Dios. Aquí hay una forma simple para saber, para aquellos que preguntan, ¿cómo puedo saber si mi ministerio está en el camino correcto? Aquí hay una prueba muy simple que te quiero dar. Si tu ministerio no está ayudando a nadie, bendiciendo a nadie, o siendo un beneficio positivo para el beneficio de alguien, entonces tu ministerio está en vano y tú no estás operando correctamente en tu ministerio. Una vez más, entiendan esto, te lo repito porque creo que vale la pena repetirlo para que entiendas esto, saboréalo. Te estoy diciendo, si tu ministerio no está ayudando a nadie, si tu ministerio no está bendiciendo a nadie, si tu ministerio no es un beneficio espiritual positivo sobre alguien, entonces tu ministerio está completamente en vano y por gusto. ¿Para qué tienes ministerio si a nadie le sirve? ¿Ve? ¿Para qué tienes ministerio si a nadie le ayuda? Si solo estás dando por ti mismo, si solo estás cantando por tu propia casa y tu propio hogar, si solo estás enseñando para tu propia cuenta, si solo estás bendiciéndote a ti mismo, no estás cumpliendo con el ministerio que Dios te ha llamado para que tuvieras, porque el ministerio verdadero es para los demás. Ministerio verdadero es para los demás. Tú no fuiste dado un ministerio simplemente para que pudieras esperar que la gente te aplaudiera para decirte cuán maravilloso eres. Hermano y hermana, si tú necesitas que alguien te diga a ti siempre qué maravilloso eres, para que tú hagas la voluntad de Dios, tienes problemas espirituales muchos más grandes de lo que tenemos tiempo para hablar en este sermón. Tú no fuiste un ministerio, tú no fuiste dado un ministerio para que la gente te aplaudiera. Ay, mira que el hermano Mengano es tan bueno, que la hermana Mengana canta tan bien, que el hermanito fulano, ay, qué maravilloso. Eso no es el propósito de tu ministerio. Ahora, óigame bien, para aquellos que también son torcidos mentalmente y que piensan que no se le puede reconocer a alguien por lo que están haciendo en el ministerio, tampoco estoy hablando de eso, porque la Biblia dice que hay que dar crédito a quien merece crédito, honor a quien merece honor. Claro que hay tiempos para reconocer la gente, claro que sí, pero estoy hablando de aquellos que solo hacen algo en el ministerio cuando se les aplauda nada más, de aquellos que solo operan en el ministerio cuando se les dice cada vez qué maravillosos son. De eso estoy hablando. Tú no fuiste dado un ministerio simplemente para que tuvieras un título lujoso o para que tuvieras una posición oficial en una iglesia o una organización religiosa. Al contrario, tú fuiste dado un ministerio para que pudieras ofrecer una mano de ayuda para aquellas personas que lo necesitan, para prestar un oído que escucha a aquellas personas que necesitan descargar sus mentes, para entregar un corazón de compasión a aquellas personas que están doliendo, y a veces también para dar dinero a aquellos que legítimamente tienen necesidades financieras, de la cual quizás tienes tú la habilidad para relevar. Tú fuiste dado un ministerio para que tu canción, tu cantar o tu capacidad de música bendijera a la iglesia y a los demás con tus canciones espirituales. Si tu iglesia no está beneficiando de tu capacidad de música, por ejemplo, para aquellos que dicen yo soy músico, ¿de veras eres músico? ¿En qué forma has beneficiado a tu iglesia con tu música últimamente, en los últimos meses, en el último año? ¿Cuántas veces has performado, cantado o tocado un instrumento para que el pueblo de Dios fuera bendecido? Porque muchos son músicos nada más de músicos de tu propia cuenta, músico en tu hogar, músico nada más en tu mente, pero no has beneficiado a tu iglesia. Eso no es músico, ese es esconder tu don. Tú no fuiste dado un ministerio es simplemente beneficiarte a ti mismo.
¿Cuántas personas benefician de tus canciones? ¿Cuántas personas benefician de tu capacidad musical alabando a Dios? Tú fuiste dado un ministerio para que otros también beneficiaran de tu prosperidad financiera y de tu habilidad dado por Dios para hacer mucho dinero, porque hay gente que tiene una habilidad y capacidad para hacer mucho dinero y que Dios les ha prosperado financieramente, y Dios te benefició así para que también compartieras con gente que tuviera necesidad, no solamente para que te hicieras rico. Tú fuiste dado un ministerio para que otros también aprendieran más de Dios y de la Biblia a través de la sabiduría que Dios te ha dado, y también a través del entendimiento adquirido a través de tu mucho estudiar, porque habemos algunos que estudiamos bastante, habemos algunos que mucho leemos bastante, estudiamos, escudriñamos, y que Dios nos ha dado bastante entendimiento y sabiduría en respecto a la ley y palabra de Dios, y Dios nos dio ese talento para que compartiéramos con otros la palabra de Dios, no solamente para que tuviéramos información para nosotros mismos. Dios te dio un ministerio para que tomaras ese corazón de compasión que algunos de ustedes tienen y ese oído simpatético que algunos tienen, para poder prestarlo y ayudar a alguien que está luchando para encontrar esperanza. Dios te ha dado un corazón grande de compasión y un oído de simpatía para que tú ayudaras a gente que necesita de ti. Tú fuiste dado un ministerio para que pudieras usar quizás tu capacidad y habilidad maravillosa de cocinar comida deliciosa, para dar comida a aquellas personas que quizás no tienen la manera de darse de comer o el método de proveer por sí mismos suficiente comida durante un crisis, y quizás para dar comida fresca, caliente a alguien que está enfermo, que no puede cocinar por sí mismo, quizás por un tiempo. Si Dios te dio esa capacidad de cocinar tan rico, tan bueno, de hacer comida, de proveer comida, bendiga a gente que tampoco tienen lo que tú tienes, para que también sean beneficiados de tu talento y capacidad. Puede ser que haya alguien que en tu iglesia, algún miembro de tu familia, alguien que conoces que está enfermo y por un tiempo no pueden cocinar mientras que están recuperando. Dios te dio ese talento, bendígales con tus talentos, con proveerles comida caliente y fresca, para que ellos también beneficien del don que Dios te dio. Quiero preguntarte, ¿en qué formas y en qué maneras han tus talentos y habilidades ayudado y bendecido a los demás recientemente? Voy a preguntarlo otra vez porque yo estoy seguro, conozco a muchos como piensan. Va a haber gente que malinterpretan esta pregunta, porque yo dije en el fin de la pregunta recientemente, y va a haber alguien que dijo, oh, un año atrás hice aquí, que 10 años atrás hice allá, que 4 meses hice. No, estoy hablando de recién, últimamente. ¿En qué formas han tus talentos y habilidades ayudado y bendecido a los demás recientemente? Si tú miras atrás y no puedes buscar definidamente cuándo y cómo tu ministerio personal ha bendecido a los demás en tiempos recientes, quizás tu ministerio ha sido ignorado o rechazado y no has estado operando en tu llamado profético. Una vez más, si tú dices, mira, si te pones a pensar, la última vez fue, fíjate que fue 3 meses atrás, que fue 2 meses atrás, que fue 6 meses atrás. Eso no es recién. ¿Qué has hecho tú últimamente para ayudar a los demás con tus talentos, capacidades y dones en tu ministerio? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, versos 6 y 7, en la versión Reina Valera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero mira verso 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Puse
subrayo al verso 7 que dice, o si de servicio en servir, porque Pablo está hablando a la iglesia que nosotros tenemos un ministerio, un don que debemos usar para servir. Para aquí, por un momento, y pregúntate las siguientes preguntas que te voy a hacer para el propósito de perspectivo. Para el propósito de perspectivo. Cuando yo haga estas preguntas, si necesitas poner en pausa para responder a estas preguntas, para meditar en estas preguntas antes de seguir con la lección, pon pausa. Responde a estas preguntas activamente. Piense lo que te voy a preguntar ahora y luego continúa con la lección. Pregunta número 1 aquí. ¿En qué forma ha beneficiado tu ministerio a la iglesia en los últimos 30 días? Una vez más, ¿en qué forma ha beneficiado tu ministerio a la iglesia en los últimos 30 días? Pregunta número 2. ¿En qué forma ha bendecido tu ministerio al pueblo de Dios en la última semana? ¿En qué forma ha beneficiado o bendecido tu ministerio al pueblo de Dios en la última semana? No dije los últimos meses, dije la última semana. Pregunta número 3. ¿En qué forma ha impactado tu ministerio positivamente a los demás en el último mes? Una vez más, ¿en qué forma ha impactado positivamente tu ministerio a los demás en el último mes? Y la última pregunta aquí, pregunta número 4. ¿En qué forma he usado mis talentos y mi llamado para servir a los demás en el último mes? Una vez más, ¿en qué forma he usado mis dones o mi llamado, mis talentos, para servir a los demás en el último mes? Si tú luchaste con responder a esas preguntas apropiadamente, quizás no has estado ministrando a nadie últimamente, donde quiera que estés. Qué tragedia si acaso tú tienes un ministerio no cumplido, no usado, ignorado, rechazado, porque recuérdate, tu ministerio te fue dado por Dios, no por el hombre. Entonces te reto, comienza a operar o trabajar en los dones y llamados que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Así como el apóstol Pablo le dijo a Arquipo en el libro de los Colosenses, asegura de cuidar y hacer y llevar a cabo el ministerio que Dios te ha dado. En 1 Timoteo 1:12, en la versión Reina Valera, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Te das cuenta? Pablo dijo, porque Jesús me puso en el ministerio. Pablo dio el crédito a Dios en respecto a su ministerio. Él no permitió que el hombre robara el crédito por su ministerio. Porque así como el rey Saúl quiso que David usara su propia armadura en vez de usar el método único y talentos únicos que David había tenido y usado previamente para matar a los animales que venían para comer a las ovejas de su padre. Así como el rey Saúl dijo, usa mi armadura, quiero que pongas lo mío. Y David le dice, no, yo no he probado tu armadura, no conozco tu forma de pelear. Yo he usado lo que he usado y con esto he luchado y ganado. Pero siempre habrá alguien como Saúl que quiere tomar el crédito. Habrá un hombre, habrá una mujer que quiere tomar el crédito por tus victorias ministeriales y tus habilidades. Yo he vivido para ver que cuando uno tiene victoria o éxito en el ministerio, siempre
habrá quizás alguien que dice, si no fuera por mí, él o ella no fuera lo que son. Cuidadito de no ser personas que les gusta robar crédito de gente que Dios está usando en el ministerio, porque no todos son lo que son por causa de ti. Somos lo que somos por causa de Dios. No necesitas tú robar crédito de nadie, porque si Dios te está usando a ti, Él te recompensará, Él te honrará, gente te va a reconocer, pero no robes crédito de nadie innecesariamente por las victorias ministeriales que ellos han tenido. Gente quizás siempre querrá que tú hagas las cosas de la manera que ellos lo hacen, en vez de hacerlo en la capacidad única que tú tienes. Pero el diablo es mentiroso. Tus dones son de Dios. Tus habilidades y tus talentos son de Dios. Y si un hombre piadoso o una mujer piadosa, puede ser que un varón de Dios o una mujer de Dios te haya ayudado a identificar tus talentos y usar tus dones. Pero tu ministerio vino simplemente de Dios, no de gente. No dejes que un hombre o una mujer robe el crédito que Dios ha dado a través de tu vida. No dejas que alguien trate de tomar toda la luz, como se dice, por algo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú quieres que tu ministerio sea exitoso, tú no tienes que modelarlo y confirmarlo a la imagen del hombre y al estilo de otro ser humano. Al contrario, confórmalo a la imagen y la voluntad de Dios. Frecuentemente ha sido dicho que la imitación es la última forma de fanfarronearle a alguien, pero quiero que imiten a Dios y no al hombre. Yo sé que cuando alguien te imita, claro que uno se siente bien, se siente orgulloso, uno mira que fulano o fulana me están imitando, eso le hace sentir bien a cualquiera, pero imiten a Dios mejor, no solamente a la gente. Punto número 3. Quiero que entiendan, aquí es el último punto que haré para este sermón. Punto 3. Asegura que tu ministerio es provechoso. Asegura que tu ministerio es provechoso. El ministerio de la reina Esther fue provechoso en que ayudó a salvar las vidas de todos los judíos que vivieron en el imperio de Persia de su día. El ministerio de Pablo fue provechoso en que ayudó a traer el evangelio, el mensaje del evangelio, a los gentiles y impactó a incontables vidas en su tiempo. El ministerio de Pedro fue provechoso en que muchos judíos oyeron el evangelio de Jesucristo a través de su predicación y su ministerio. El ministerio de Elías fue provechoso en que trajo a un Israel que era rebelde y caída de vuelta a Dios y eliminaron a muchos falsos profetas en su tiempo. Estos hombres y mujeres de Dios fueron provechosos en su ministerio porque beneficiaron a los demás positivamente. Por ejemplo, si tu ministerio es alcanzar a los cristianos caídos y verles arrepentir y volver a Dios, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es sinceramente guiar a los demás en alabanza genuina a nuestro Dios a través de canción y música, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es tener la habilidad y la manera de poder dar finanzas significantes a través de tus ofrendas para que las necesidades económicas de tu iglesia local, tu congregación local, se cumplen, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es enseñar y predicar la palabra de Dios para que gente se convierta y nazcan de nuevo del agua y del Espíritu, para que nuevos convertidos se hagan y para que el pueblo de Dios sea discipulado e instruido, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es darle comida a la gente hambrienta y a la gente necesitada, que no tienen la manera de poder ayudarse por un tiempo, usando los recursos que tú tienes disponible a ti, entonces tu ministerio es provechoso.
Si tu ministerio es proveer ropa para la gente que no tienen ropa o no tienen dinero para comprar su propia ropa, para que no vayan caminando alrededor del mundo desnudos y destituidos de coberturas apropiadas para sus cuerpos, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es proveer una abundancia de servicios tecnológicos especializadas para que tu iglesia tuviera la capacidad tecnológica de alcanzar a gente alrededor del mundo a través de la tecnología moderna disponible, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es constantemente y genuinamente hablar palabras positivas de aliento, de amonestación y edificación a muchas clases de personas que necesitan escucharlo, así como lo hizo Bernabé en el libro de Hechos, luego tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es eficazmente ayudar a tu iglesia a coordinar y ejecutar eventos ministeriales exitosamente, para que las cosas se hagan correctamente, eficazmente y exitosamente, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es proveer consistentemente transportación para que la gente llegue a la iglesia, que lleguen al culto, porque quizás no tienen sus propias maneras de transportación eficaz para llegar a la iglesia, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es constantemente asegurar que la casa de Dios y la propiedad de la iglesia esté limpio, organizado, oliendo bien y apareciendo bello, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es ser un guerrero o una guerrera de oración verdadera, consistentemente orando para las varias necesidades de la iglesia, de la gente de tu iglesia, las necesidades también de tu pueblo, tu país, tu familia, etc., entonces tu ministerio es definidamente provechoso y muy necesitado. Si tu ministerio es siempre alegrar a la gente cuando tú les ves tristes y hacerles reír y sonreír en formas que son limpias y sanas, entonces tu ministerio es provechoso. Si tu ministerio es ser la clase de persona que siempre genuinamente quiere prestar una mano de ayuda a alguien en su tiempo de necesidad, porque hay gente que siempre están disponibles para echar mano y ayudar cuando alguien lo necesita. Si eso eres tú, tu ministerio es sinceramente provechoso. En la última parte de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, la Biblia dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: tráigame a Marcos, porque él me es útil, beneficioso para el ministerio. Una definición de esta palabra aquí, provechoso, cuando te he dicho si es provechoso, significa beneficioso, algo que se puede usar, algo de ventaja o algo ayudante. Te pregunto, ¿será que estas palabras describen el estado actual de tu ministerio? ¿Es tu ministerio beneficioso, de ventaja grande, algo útil, algo ayudante para los demás? Como dice 2 Timoteo 4, verso 5, la última parte dice: cumple tu ministerio. Esa es la versión Reina Valera. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En conclusión del sermón hoy, quiero decirte, tú fuiste puesto y nacido aquí para un propósito para el reino de Dios. Tú no fuiste diseñado para simplemente existir nada más. Tu ministerio cuenta hoy más que nunca. Tú necesitas activamente operar en los dones y llamado que Dios te ha dado. La iglesia te necesita. Gente depende de ti. Almas serán impactadas por causa de tu ministerio.
No permitas que el enemigo te convence de que no se te necesita ahora o de que tú ya no eres necesitado, como que si tu ministerio ya se haya terminado para siempre. No es así. Siempre habrá alguien que puede beneficiar de lo que tú tienes para ofrecer. El infierno teme lo que ocurrirá cuando tú sueltas el poder que fue hablado sobre tu vida a través de la imposición de las manos del ministerio. El diablo tiene miedo de lo que podría ocurrir cuando tú comienzas a caminar en tu llamado y soltaras el poder del ministerio que en ti quizás ha estado inactivo por mucho tiempo. Piensa cómo te sentirías de cumplido cuando comienzas a ministrar en la forma que fuiste diseñado para ministrar. Piensa de cuán emocionado te sentirás cuando ves el fruto de tu labor positivamente impactando a vidas para el reino de Dios. Piensa en cuánto mejor tu iglesia sería cuando comienzas a aplicar tus talentos y habilidades para avanzar la agenda de tu iglesia por causa de Cristo. Tú fuiste llamado al reino por un tiempo como esto. Ahora es el tiempo de cumplir tu ministerio. No permitas que esta oportunidad te pase. Trabaje ahora, porque tu ministerio te está esperando. Espero que este sermón te haya bendecido hoy, que Dios te haya hablado algo que tocó tu corazón, tu mente a través del sermón, ayudándote a entender la importancia de tu ministerio, el hecho de que tú tienes un ministerio y provocándote a pensar qué has estado haciendo con tu ministerio últimamente. Yo quiero que hagas este tópico un asunto de oración para que Dios te revela lo que debes estar haciendo, lo que hubieras estado haciendo y lo que vas a hacer en los días, meses y años de venir, porque tú tienes un llamado de Dios. Dios te quiere usar y no es tiempo de estar sentado esperando, es tiempo de estar trabajando en la viña y obra del Señor. Entonces hazlo un asunto de oración y comience a beneficiar a tu iglesia, a tu organización religiosa o al pueblo de Dios local donde tú estás. Si tuvieras confusión en respecto a esto, pregúntale a tu pastor para que te clarifica y te ayude a entender mejor este tópico, o contáctame. Si acaso no tienes un pastor y necesitas hablar con un pastor, contáctame, háblame directamente a mí. Estaría yo feliz para tratar de animarte y amonestarte, a platicarte de este tópico. Pero es importante que te sometas también a la voluntad de Dios y a un varón de Dios para asegurar que estás haciendo las cosas decentemente y en orden. Pero Dios está contigo. Dios te va a usar si tú te prestas para ser usado y tienes un ministerio que el